¿Qué son los eicosanoides? Son productos de oxigenación, oxidación de ácidos grasos poliinsaturados de cadenas largas de 20 carbonos. Son ubicuos en el reino animal y también se encuentran junto con sus precursores en una variedad de plantas. Ellos constituyen una gran familia de compuestos que son muy potentes y muestran un espectro extraordinariamente amplio de actividades biológicas importantes. Por tanto, sus receptores específicos ligados de receptores e inhibidores de enzimas y sus precursores de plantas de aceite de pescado son objetivos terapéuticos para una lista de crecientes de afecciones. Características. Son compuestos potentes que desencadenan una amplia gama de respuestas fisiológicas. Poseen una vida media extremadamente corta, además que se produce en pequeñas cantidades. Son sintetizados a partir de ácidos esenciales como ácido linoleico. Son productos por la mayoría de las células excepto las hemáticas. ¿Quiénes son los eicosanoides? Los eicosanoides son moléculas de señalización celular producida a partir del ácido araquidónico con la acción de la fosfolipasa 2. El ácido araquidónico se libera de la membrana plasmática. Esto da origen a las diferentes familias de eicosanoides. Las prostaglandinas, los tromboxanos, la prostaciclina, las lipoxinas, los leucotrienos. Estas son las 5 principales familias. Las familias surgen de una serie de reacciones catalizadas por diferentes enzimas, dependientes de dos tipos de vía. En la primera vía vamos a tener que va a ser la vía de las lipogenasas, las cuales van a dar origen a dos familias. La familia de los leucotrienos, que median la respuesta alérgica, y la familia lipoxinas, que tienen actividad antiinflamatoria. Por el otro lado, la vía de las ciclosenasas intervienen dos enzimas que son las COX-1 y las COX-2. Los eicosanoides están implicados en diversos procesos fisiológicos y patológicos. En esta vía va a dar origen a 3 familias. La primera va a ser las prostaglandinas. Estas incluyen la vasodilatación, contracción del músculo liso e inflamación. La segunda familia van a ser los tromboxanos, que provocan la agregación plaquetaria y sus potentes vasoconstrictores. Y por último, la tercera familia, que va a ser la familia prostaciclina, que va a ser miembro de la familia de los prostaglandinas y tiene un potente efecto vasodilatador. ¿Quiénes son los eicosanoides? Sus efectos son muy amplios, son reguladores intracelulares, participan como mediadores para el sistema nervioso central, el proceso inflamatorio y respuesta del sistema inmune y la transmisión del dolor. ¿En dónde se encuentran? Los eicosanoides provienen de ácidos grasos esenciales. Se sintetizan en la membrana celular de casi todas las células del organismo, menos en los glóbulos rojos. Cada célula produce un tipo diferente de eicosanoide. Se los llama hormonas locales, ya que igual que las hormonas realizan su función en concentraciones muy bajas y tienen efectos a nivel local. No llegan al torrente sanguíneo, actúan pasando información de una célula a otra y mueren después de cumplir su función. Ácido araquidónico, inhibidores de la vía araquidónica. Los eicosanoides no suelen almacenarse en las células. La síntesis es en demanda y se va afectando por los estímulos físicos y químicos y hormonales. Con los estímulos adecuados se activan vías específicas para producir diferentes familias de eicosanoides. El ácido araquidónico es el principal precursor de los eicosanoides, ya que sin este no habría eicosanoides. El ácido linoleico, uno de los 3 ácidos grasos esenciales para el buen funcionamiento del cuerpo humano, da origen al ácido araquidónico. Este ácido araquidónico está almacenado en forma de fosfolípido en la membrana, principalmente en fosfatidilcolina y fosfatidiltenonamina y PID2. Fosfatidilcolina.
La fosfolipasa A2 libera el ácido araquidónico de la fosfatidilcolina por hidrólisis del enlace entre el ácido graso y el carbono 2 del glicerol, en el cual va a participar el calcio. La fosfolipasa C actúa sobre el fosfatidilnosil 4,5-difosfato PIP2, liberando al DAC e IP3. El DAC sufre la acción de lipasa que libera el ácido araquidónico. Señales químicas para la liberación de ácido araquidónico. Estas pueden ser la histamina, bradicina y citocinas. Pueden ser estímulos para la liberación de ácido araquidónico. Destinos del ácido araquidónico. El ácido araquidónico puede conseguir 3 rutas metabólicas dependiendo de la célula donde fue producida, ya sea por la vía de las ciclosinasas o la vía de la lipoxgenasa o citocromo P450. Inhibidores de la vía araquidónica. La inhibición de las vías, lo cual reduce la producción de eicosanoides, también tiene usos clínicos. Los corticosteroides ejercen efectos antiinflamatorios al inhibir la fosfolipasa A2, bloqueando la liberación de ácido araquidónico. Inhibidores no selectivos de la ciclooxigenasa. Disminuye la síntesis de eicosanoides y disminuye el dolor de inflamación. Interfiere en la protección gastroduodenal que se produce a través del COX-1. Aumenta el riesgo de hemorragia debido a la inhibición de la síntesis de tombroxano. Disminuye la agregación plaquetaria. Inhibidores del COX-2. Efectos mínimos sobre las plaquetas, ya que la vía del tombroxano no se ve afectada. Menos complicaciones gastrointestinales en comparación con los inhibidores no selectivos del COX. Antagonistas de los receptores de leucotrienos. Inhiben los receptores de leucotrienos D4, LTE4. Se utiliza en el broncoespasmo inducido por el ejercicio, en el asma y alergias. Inhibidores de la síntesis de leucotrienosos. Inhibidor de la quinta LOX. Inhibición selectiva de la 5-LOX, impidiendo así la conversión de ácido araquidónico en leucotrienos. Se utiliza en el broncoespasmo para inducido por el ejercicio, el asma y alergias. Los eicosanoides son entonces sustancias de fundamental importancia para la vida. Sin ellos no podríamos llevar a cabo muchos de los procesos biológicos que nos mantienen vivos. El término hemostasia significa prevención de la pérdida de sangre. Siempre que se corta o se rompe un vaso, se llega a la hemostasia por varios mecanismos. El primer mecanismo es el espasmo vascular. El segundo mecanismo es la formación de un tapón de plaquetas. El tercero es la formación de un coágulo sanguíneo como resultado de la coagulación sanguínea. Es la proliferación final del tejido fibroso con el coágulo sanguíneo para cerrar el agujero en el vaso de manera permanente. Espasmo vascular. Inmediatamente después de que se haya cortado o roto un vaso sanguíneo, el estímulo de traumatismo de la pared del vaso hace que el músculo liso de la pared se contraiga, reduciendo el flujo de sangre del vaso. La contracción es el resultado de un espasmo miógeno local. Los factores autocoides locales procedentes de los tejidos traumatizados y de las plaquetas sanguíneas. Y los reflejos nerviosos. Se produce una mayor vasoconstricción por la contracción miogénica local de los vasos, y en vasos más pequeños las plaquetas son responsables de la vasoconstricción, que liberan el trombaxano A. Cuanto más grave se ha traumatizado un vaso, mayor es el grado de espasmo vascular. Formación del tapón plaquetario.
Si el corte en el vaso sanguíneo es muy pequeño, suele sellarse con un tapón plaquetario. Las plaquetas, también llamadas trombocitos, se forman en la médula ósea a partir de los megacoriocitos, que son células hematopoyéticas extremadamente grandes de la médula ósea. Las plaquetas no tienen núcleos ni pueden reproducirse. Tienen un periodo de vida de 8 a 12 días. Después se eliminan de la circulación principalmente por el sistema de los macrófagos tisulares. Mecanismos del tapón plaquetario. La reparación de las brechas vasculares con plaquetas se basa en varias funciones importantes de los propios plaquetas. Cuando entran en contacto con la superficie vascular dañada, especialmente con las fibras de colágeno de la pared vascular, las plaquetas cambian rápidamente sus características de manera drástica. Empiezan a hincharse, adoptan formas irregulares con numerosos pseudoporos y radiantes que sobresalen de su superficie. Sus proteínas contráctiles se contraen fuertemente, liberan los múltiples factores activos y sus gránulos se vuelven tan pegajosos que se adhieren al colágeno en el tejido y a una proteína llamada factor de von Willebrand, que se filtra en el tejido, segrega cantidades grandes de ADP y sus enzimas forman el tromboxano A2. La pared vascular dañada activa un mayor número de plaquetas que atraen hacia ellos plaquetas adicionales formando el tapón plaquetario. Tique al principio del laxo, pero con las hebras de fibrina se construyen un tapón flexible. Coagulación sanguínea en el vaso roto. El tercer mecanismo de la hemostasia es la formación del coágulo sanguíneo. El coágulo empieza a aparecer en 15 a 20 segundos si el traumatismo de la pared vascular ha sido grave y en 1 a 2 minutos si el traumatismo ha sido menor. La sustancia activadora de la pared vascular traumatizada de las plaquetas y de las proteínas sanguíneas que se adhieren a la pared vascular traumatizando inicia el proceso de la coagulación. Mecanismos de la coagulación de la sangre. En la sangre y en los tejidos se han encontrado más de 50 sustancias importantes que causan o afectan a la coagulación sanguínea. En el torrente sanguíneo predominan los anticoagulantes, por lo que la sangre no se coagula mientras está en circulación. En los vasos sanguíneos, sin embargo, cuando se rompe un vaso, se activan las procoagulantes. La zona del tejido dañado anula los anticoagulantes y así aparece el coágulo. La protatambina es una proteína de plasma alfa-globulina que puede desdoblarse fácilmente en compuestos más pequeños, uno de los cuales es la trombina. La vitamina K activa normalmente a la protatambina. Vía extrínseca de inicio de la coagulación. Para iniciar la formación de activador de la protatambina empieza con traumatismo de la pared vascular o de los tejidos extravasculares que extraen en contacto con la sangre y esta condición nos guía para los siguientes pasos. Liberación del factor tisular. El tejido traumatizado libera el complejo de varios factores llamados factor tisular o tromboblastinas tisular. Activación del factor X. Este complejo lipoproteico del factor tisular forma complejos con el factor 7 en presencia de iones de calcio. Ejerce una acción enzimática sobre el factor 10 para formar el efecto X sobre la formación de activador de protatambina. El factor X activa y se combina inmediatamente con los fosfolípidos tisulares que son parte de los factores tisulares o con el fosfolípido adicionales liberados por la plaqueta y también por el factor 5 para formar el complejo llamado activador de protatambina. Protombina. Vía intrínseca de inicio de la coagulación. El segundo mecanismo para iniciar la formación de actividad de la protombina empieza con el traumatismo de la sangre o la exposición de la sangre al colágeno a partir de una pared vascular sanguínea traumatizada después del proceso continuo de la serie de reacciones en cascada que se muestra a continuación. El traumatismo sanguíneo produce la activación del factor 12 y la liberación de los fosfolípidos plaquetarios. La activación del factor 11, el factor 2 activa y actuando sobre el factor
11 activándola, lo que lo constituye en el segundo paso de la vía intrínseca. Activación del factor 9 mediante el factor 11 activado. El factor 11 activado actúa sobre el factor 9 para activarlo. Activación del factor X. Activación del factor 10. El factor 9 activado actuando junto con el factor 8 y los fosfolípidos plaquetarios y el factor 3 de las plaquetas traumatizadas activan al factor 10. Enfermedades que causan hemorragia excesiva en los seres humanos. La deficiencia de vitamina K, la hemofilia y la trombocitopenia. Tiempo de coagulación. Se han concebido muchos métodos para determinar el tiempo de coagulación sanguínea. El que se ha usado de manera más amplia es la recogida de sangre en un tubo de ensayo lavado con sustancias químicas para luego inclinar el tubo hacia atrás y hacia adelante, aproximadamente cada 30 segundos, hasta que la sangre se haya coagulado. Con este método el tiempo de coagulación normal es de 6 a 10 minutos.